Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Oscar Tapiz MI, vuestro canal favorito de criptomonedas. En el día de hoy vamos a hablar un poquitín qué leche se está pasando con Europa, es decir, se está yendo todo absolutamente a la mierda, literalmente. Podemos ver el gráfico euro-dólar, es decir, tenemos ahora mismo la paridad literal, un dólar vale un euro. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquitín cuáles han sido las razones por esta paridad, es decir, por qué se está depreciando tanto el euro, y vamos a hablar un poquitín también sobre, no va a ser tanto de cripto, pero bueno, a su vez sí que va a ser de cripto porque todo esto que está pasando a nivel macro influye en el mercado de las criptomonedas, ¿vale? Y está influyendo cada vez más y va a ir a más, ¿vale? En este cripto invierno que estamos viviendo, o este summer infierno, como queramos decirle, ¿vale? Entonces, nada, como siempre, lo único que os pedimos es que dejéis un like, que desde el móvil podéis dejarlo directamente, y que dejéis vuestro comentario con vuestra opinión, ¿vale? Yo un poquitín por lo que he estado investigando, ¿vale? Vamos a hablar primero, bueno, vamos a ver el euro dólar, qué es lo que pasa, el tema del mantenimiento de Nord Stream, es decir, el gas que viene de Rusia hacia Alemania, cuánto tiempo se pueden quedar, en cuánto tiempo se quedaría Europa sin gas, quiénes se van a ver afectados, quién no se va a ver afectados. Aquí hay muchísima chicha, aquí podemos hacer un vídeo de media hora, pero vamos a hacerlo la versión más resumida posible, ¿vale? Y cómo va a afectar al mercado de las criptomonedas, y vamos a ver cómo nos podemos beneficiar de todo ello, ¿no? Por un lado, euro-dólar. ¿Qué sucede? A día de hoy, en el momento de la grabación, aún han salido los datos del IPC. En el momento que lo estoy grabando, aún no han salido los datos del IPC en Estados Unidos. Saldrán dentro de un par de horas. Entonces, cuando se publique, a la hora o 2 horas ya habrán salido. Va a haber una inflación alta, porque eso está claro. La cuestión de ello va a ser cómo va a responder después la Reserva Federal con los tipos de interés. Si lo va a seguir manteniendo al 0,5 o lo subirá a 0,75 puntos. Eso va a ser la cuestión. Y sobre todo el tema del PIB del semestre, ¿vale? Que no sé si sale esta tarde, que ese va a ser el dato importante que probablemente afecte al mercado. De momento los futuros del S&P 500 están en verdes, veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, vamos a hablar primero con el dólar. El dólar lleva, bueno, el euro lleva como 20 años, ¿vale? Y está haciendo mínimos históricos, prácticamente está haciendo mínimos históricos, pero bueno, en los últimos 12 años, si nos guiamos desde 2008, en 2008 hizo máximos, ¿vale? Es decir, cada euro valía 1,60 dólares y ahora mismo vale 1, es decir, se ha depreciado en torno al 40%, más o menos, ¿vale? Es decir, que lo que es una auténtica, bueno, casi el 60%, es decir, una auténtica, una locura, ¿vale? Y si nos fijamos en los últimos 2 años, es decir, ha estado del 1,22, bueno, se ha depreciado un 60%, pero en los últimos 2 años, el año pasado, en el 2020 estábamos en el 1,20 y pico, ¿vale? Y ahora mismo se ha depreciado un 20% lo que viene a ser en 2 años, una locura. Luego muchas veces nos dicen de que no, es que el Bitcoin es muy volátil y no sé qué. Luego vemos casos como Shopify, que ha caído como un 80-85% o casi un 90%. Bueno, hay muchas empresas que ha pasado y Bitcoin al fin y al cabo no ha sido tan extremadamente volátil como ellos. Pero bueno, hay varias causísticas por lo que está pasando toda esta problemática, ¿vale? Y ¿cómo lo puedo explicar? El dinero es inteligente, ¿no? Es decir, los market makers o los que manejan mucho dinero son muy inteligentes, ¿vale? Es decir, ellos saben mover el capital y al fin y al cabo el mercado va hacia ellos. ¿Qué pasa? Tenemos 2 cosas. Uno, el Banco Central Europeo, y otro, la Reserva Federal. Sabemos que la Reserva Federal, bueno, hace un par de años los tipos de interés estaban al 0% de los 2 lados y ahora mismo en Europa se están manteniendo al 0% prácticamente, y aunque en España, bueno, es otra fiesta con el impuesto nuevo que han puesto, que ahora sí que lo comentamos un poquitín, pero bueno, la cuestión es que la Reserva Federal, la problemática que hay con la inflación sí que se la ha tomado en serio y están subiendo los tipos de interés de manera agresiva. Entonces, que un país, en este caso, que tiene una política monetaria que están combatiendo esta inflación, que ya de la inflación no se habla tanto, sino se habla de la posible recesión, pues que queramos o no, pues esto fortalece a la moneda.
el Banco Central Europeo, como dice mi compañero Cristian, pues Europa está siendo un chiste, ¿no? Y no está subiendo los tipos de interés. No está subiendo los tipos de interés porque ya está pensando más en la recesión que en la misma inflación que estamos teniendo. Entonces ya dan por hecho que la gasolina está de 2 euros el litro, pues ya lo están dando por hecho de que es algo, va a ser algo normal, ¿no? Entonces, ese dinero inteligente, pues al fin y al cabo están buscando rentabilidades, y esas rentabilidades hace que el dólar dé más rentabilidades de lo que da el euro. Es algo que es muy sencillo. Entonces, al haber una demanda mayor de dólares que de euros, pues el valor se va depreciando. Pues esto es un pico que hace que se vaya equilibrando hacia un dólar más fuerte a un euro más flojo, ¿no? Luego tenemos el tema de la recesión, ¿no? Es decir, hemos estado hablando de la recesión, que ya los mercados están empezando a descontar de que va a haber una recesión sí o sí, sino aquí la cuestión es cuánto de dura va a ser la recesión, y la moneda mundial por excelencia a día de hoy sigue siendo el dólar. Entonces todos los países, pues en vez de guardar más euros que dólares, pues están guardando más dólares. Que se dice euros, dólares, se habla yen, los yuanes, los rublos, etcétera, 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 pues tienen una tendencia a acumular más dólares por el miedo de esta recesión. Entonces se está haciendo una especie de cóctel. Y luego tenemos el gran problema, uno de los mayores problemas es el tema de las importaciones y las exportaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? En Europa se exportaba más de lo que se importaba. Entonces había, por parte de fuera de Europa, había una demanda de dólares que era más grande, y lo que hacía es que el euro se fortaleciese. ¿Qué pasa? Con esta crisis energética que estamos teniendo y todo esto que estamos arrastrando de atrás, esa demanda está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque las exportaciones dentro de Europa bajan. Entonces, de hecho, el claro ejemplo es Alemania. Es decir, Alemania es el motor de Europa, y exportando siempre había tenido un déficit positivo, es decir, que exportaba muchísimo más de lo que importaba. Podemos ver estas gráficas, y ahora mismo en esta gráfica no nos sale, pero ya está en negativo, es decir, ahora tiene déficit. Ahora mismo Alemania importa más de lo que exporta. Entonces, esa demanda de euros pues ha ido bajando progresivamente, va bajando, y cada vez nos compran menos euros. Entonces, por ende, el precio de nuestra moneda, por sobre todo políticas monetarias y todas las circunstancias que estamos teniendo actualmente, están haciendo que el mercado baje, ¿vale? Bueno, que el mercado no, que el euro baje. Esto a nosotros, a los que estamos en el mundo de las cripto, pues es bueno. Es decir, queramos o no, yo esto lo he hablado mucho con mi mujer, es decir, yo euros lo justo para pasar unos cuantos meses, y ya está, no quiero euros. Es decir, euros y en general, es decir, en la cuenta del banco yo no tengo euros, es decir, ves mi cuenta de banco y creo que hay 100 euros o 500, no sé, para pagar los gastos y poco más. Esto, pues queramos o no, pues nos ha hecho que en 2 años, pues si hemos tenido dólares, USDT, Binance USD, USDC, lo que sea, pues se han revalorizado respecto al euro, y a nosotros pues eso pues nos ha venido pues bastante bien, para que no vamos a engañar los que estamos dentro del mundo de las cripto, ¿no? ¿Qué más? Otra de las cosas muy importantes, que esto para mí realmente no le están tomando, sí que le están dando algo de bombo, la verdad, ayer sí que le dieron un poquitín de bombo, pero es muy importante, ¿vale? Es decir, sabéis que desde ayer han cerrado el Nord Stream 1 por mantenimiento, ¿vale? Y en teoría es una reparación de 10 días, ¿vale? Es hasta el 21, bueno, ayer o antes de ayer lo cerraron, hasta el 21 de julio, ¿no? ¿Qué pasa? Canadá les ha mandado ya la turbina, por cierto, la han mandado sin sanciones, para que no hayan problemas, etcétera, que cuando quieren sí que les interesan sanciones, y cuando no interesan sanciones. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que Rusia tiene cogidos por los huevos a todo el mundo. Y aparte de beneficiarse ellos, porque no están, es decir, porque los tienen cogidos por los huevos, otros de los que se benefician mucho y han hecho incrementar la demanda de dólares al fin y al cabo son los gringos, ¿no? Los americanos, porque están mandando mucho más gas. Es decir, las exportaciones de gas licuado en barco han subido en torno a un 38% en un año, de junio a junio. Es decir, que son datos brutales, es decir, una locura. Y esto al fin y al cabo pues está beneficiando mucho a las empresas estadounidenses y
y al mismo dólar, es decir, porque esta demanda está incrementando mucho. Es decir, aunque habrían otras opciones para poder comprar, han elegido comprar a América. Pero bueno, la cuestión, la problemática, ¿abrirán el 21? Pues lo más probable, lo que se dice es que no. Es decir, es que no abran. Porque ya Rusia lo ha dicho, es decir, oye, que no es que haya una mal, es que hay 6 mal y habéis mandado una turbina. Entonces, que luego alarguen ese mantenimiento el tiempo que sea. Entonces, si se ponen muy catastrofistas, hay un informe de Bloomberg, creo que era, que medían, que nos decían con las reservas de gas que hay actualmente, cuánto tiempo aguantaríamos, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo aguantaría Europa. Es decir, la parte buena es que nosotros dentro de España no tendríamos ese problema, Portugal tampoco, y hay otro país dentro de la zona Europa, dentro de Europa que no afectaría. Pero la cosa es, al fin y al cabo somos Europa y nos afecta. Estas reservas de gas, aún habiendo dosificaciones, etcétera y tal, durarían hasta febrero, es decir, hasta febrero del 2023, ¿vale? Es decir, hasta dentro de 8 meses es lo que durarían las reservas. Ya no es eso, aunque luego se restableciera, hay un gap, es decir, unos meses que no se ha estado enviando gas, y para poder regenerar eso, es decir, van a haber dosificaciones de gas, probablemente haya algún día que haya que cerrar las fábricas, a la gente ya le están diciendo que las duchas sean cortas. Yo que he vivido en Alemania, hay todo, es decir, todo el país va con calefacción con gas, todo va con gas, todos son radiadores con gas, cosa que aquí en España pues no, es decir, pero allí todo va con gas. Eso afecta, es decir, y afecta a la misma industria, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué sucede? Si hay esa demanda alta de gas, no hay suficiente oferta por tema del mismo Putin o por lo que sea, eso va a hacer que el precio del gas suba, y va a subir mucho el gas natural. Si el precio del gas natural sube, por ende, la luz también va a subir, porque el precio de la luz va anclado al precio del gas. Entonces, esto va a ser un combo, una combinación macroeconómica que va a ser muy jodida. Europa se puede poner muy, muy complicada. Y esto es una cosa que hay que tomarse en serio, que el 90-95% de la gente se lo toma como un chiste. Pero aquí podemos tener un problemón muy, 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 muy gordo, ¿vale? Es decir, aunque en España creamos que no estamos afectados, podemos estar afectados. Es decir, podremos ver las facturas de la luz al mes en 200 euros, tranquilamente. 200 euros. Es decir, y va a ser una tónica habitual. Entonces, esto, al haber tanta incertidumbre, al haber tanto problema macro, ¿vale? Porque a todo esto se le suma también que Estados Unidos, el problema de la inflación, que está jugando inflación, recesión, de esta manera, todo esto afecta al mercado. Afecta al mercado y mucho. De hecho, ayer vimos el plan de la nación. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? En vez de reducir gasto y aportar más a la gente, lo que ha hecho, no, vamos a poner un impuesto a los bancos y a las empresas energéticas. ¿Vosotros creéis realmente que las empresas energéticas, o vamos a poner el ejemplo de los bancos, creéis que los bancos, esos 1.500 millones que quieren recaudar al año, ¿quién te crees que va a decir el banco? ¿Me lo voy a quitar de mis beneficios? No, eso lo vamos a pagar nosotros. ¿Qué pasa? Pues subirán los tipos de interés. Pues por tener una cuenta, pues ahora vas a tener una cuota de mantenimiento de 5 euros al mes, o de 10 euros al mes, o lo que sea, y eso lo vamos a acabar pagando. Te pongo un ejemplo del desastre, porque para ellos no es un desastre, porque ellos, los del gobierno, sí que siguen trincando la pasta, que es la tasa Google, la famosa tasa Google, que las megaempresas van a pagar impuestos y no sé qué, y no sé cuántos, un 2% y tal. Ese 2%, ¿a quién se lo quitaron después? A los creadores de contenido que estábamos en España. Literalmente, ese 2% lo estamos pagando nosotros. ¿Y qué va a pasar con los bancos? Pues que eso se lo van a implementar a sus clientes. Entonces, estas políticas, que está muy bien que haya un bono de transporte gratis, súper, que se van a poder reducir tal, súper, pero hay otras maneras de hacerlo. Es decir, no es una manera inteligente esto, no es una manera inteligente. Se tendría que acordar de otras muchas maneras. Y habéis visto cómo reaccionó la bolsa, es decir, caídas en el IBEX, los bancos de hasta un 7, un 8%, unas auténticas locuras con todo esto. Así que sin más, todo esto va a poder afectar al mercado cripto, ¿vale? Por eso, de hecho, ahora estamos en el momento de la grabación 19.000. Yo tengo pensado comprar Bitcoin, básicamente, y aún no lo he comprado, hacer las compras grandes que quiero hacer. Sí que he ido comprando, ¿sabéis? He comprado 28, en 32, en 24, en 19, compré un poco. Cuando estuvo en 17 no compré, pues no tenía liquidez. Sí que tenía, pero no la llegué a gastar, porque pillé fin de semana, no me apetecía.
Entonces hay que estar preparados ante los posibles escenarios que puedan haber, ¿vale? Es decir, entonces a mí hace unos meses me decía lo de Bitcoin en 15.000 y me parecía una locura. Es decir, que rompiera los 20.000 me parecía una auténtica locura, y los ha roto, y con fuerza, de hecho. Entonces ahora que lo podamos ver en 15.000, pues no me parece ninguna locura, ¿vale? Pero siempre esto hay que verlo con perspectiva, es decir, largoplacista. ¿Qué va a pasar dentro de 2024 tenemos halving, en 2032 vamos a tener como el 99,5% de los bitcoins ya en circulación. Al estar toda la oferta, lo único que puede incrementar es la demanda, la oferta no puede incrementar, entonces por ende debe subir, ¿vale? Entonces nada, contarme, chicos, qué os ha parecido este tipo de contenido. ¿Os ha molado que hable un poquitín de la crisis europea mundial que se viene, o como queramos decirlo? Un abrazo, que tengáis un excelente, fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.